¿Qué tal si te dijera que el futuro del clima global depende de un solo bosque? La Amazonía, el pulmón verde del planeta, hogar de más de 30 millones de personas y del 10% de todas las especies conocidas. Pero hoy está ardiendo, talándose y desapareciendo a un ritmo tan alarmante que podríamos perderla en una generación. Y si eso ocurre, no solo desaparece un bosque, desaparece la estabilidad climática que sostiene la vida en toda Sudamérica y más allá. La Amazonía no es solo árboles, es una máquina climática. Cada día libera a la atmósfera más de 20.000 millones de toneladas de agua en forma de vapor, creando los ríos voladores que llevan la lluvia a Argentina y los Andes. Pero esa máquina está fallando. Ya hemos perdido casi 20% de la cobertura forestal original. Científicos advierten que si llegamos al 25%, el bosque podría colapsar y transformarse en una sabana seca. En ese punto, dejaría de absorber CO2 y comenzaría a liberarlo. En otras palabras, la Amazonía dejaría de ser un escudo contra el cambio climático para convertirse en un acelerador del calentamiento global. La principal causa no es un misterio. En Brasil, casi el 80% de la deforestación se debe a la apertura de pastizales para ganado. Con la agricultura industrial, la soya, palma, coca y maíz arrasan miles de hectáreas cada año. La minería y tala ilegal devastan territorios indígenas, contaminan ríos con mercurio y dejan cicatrices que duran siglos. Un estudio del World Resources Institute reveló que en 2022 se perdieron más de 4 millones de hectáreas de bosques primarios en la Amazonía. Pero no son solo árboles, son vidas. Más de 400 pueblos indígenas dependen directamente de la selva para alimentarse, curarse y mantener su cultura. Cuando la deforestación avanza, no solo se pierden ecosistemas, también se pierden lenguas, saberes ancestrales y derechos humanos. Comunidades enteras son desplazadas por la expansión de la frontera agrícola y por las mafias de minería ilegal. La Amazonía no arde sola, arden las raíces de nuestra identidad latinoamericana. La paradoja es brutal. La Amazonía es clave para el clima del planeta, pero su destino se define en mercados lejanos. Cada hamburguesa, cada gramo de oro, cada litro de aceite de palma consumido en ciudades globales puede estar conectado con un árbol talado en la selva. La pregunta es, ¿será que los países amazónicos realmente deciden lo que pasa con sus bosques? ¿O será que lo decide el mercado global? Científicos como Carlos Nobre y Thomas Lovejoy advierten que el punto de no retorno está más cerca de lo que pensamos. Si seguimos a este ritmo, en menos de 10 a 15 años, el Amazonas podría cruzar un umbral irreversible. Pero aún hay esperanza. En Brasil, las políticas de control en 2023 lograron reducir la deforestación en un 33%. En Colombia, comunidades indígenas y campesinas lideran programas de conservación. Y en foros internacionales se discute la meta de deforestación cero para 2030. La pregunta no es si sabemos qué hacer. La pregunta es si tendremos la voluntad de hacerlo a tiempo. El destino de la Amazonía no se juega solo en el corazón del bosque. Se juega en cada decisión de consumo, en cada ley de protección y en cada acción colectiva. La selva no es un recurso, es la base de nuestra vida, de nuestro clima y de nuestro futuro. La Amazonía aún respira, pero su voz se apaga. Defenderla no es un acto ecologista. Es un acto de supervivencia, porque si el bosque cae, nosotros caemos con él. El futuro de la Amazonía es el futuro del planeta.